¿Quién es Ivana? Ivana es nuestra directora del Departamento de Inclusión para Personas con Discapacidad de la Asociación Mundial de Artes Escénicas en la sección Argentina. Ujú. Ella es una maestra de danzas, una profesora de danzas que además tiene múltiples perfiles que le dan la característica exacta para poder ejercer, digamos, en este departamento y poder vincular, gestionar espacios, acompañar y vislumbrar y además dar a conocer al resto de la asociación y con la asociación al resto de la comunidad esta necesidad que sentimos de poder incluir a todos en las expresiones artísticas en la escena. Bien, Es una persona maravillosa y quiero sí, que sí. vos Son representantes la de Guapa, conozcas por y lo conozca supuesto. toda la audiencia y su maravilloso trabajo. Son de Guapa, por supuesto. Somos de Guapa, Esa. exactamente, de Guapa. Bueno, Guapa. Ivana, buenos días, ¿cómo te va? Buen día a todos los oyentes de la radio. Un gusto, un placer estar con ustedes. Bien, Ivana, te hago una consulta. Bueno, vamos a charlar un ratito, tengo como 30 minutos para dialogar con ustedes porque son temas interesantes. Hoy la discapacidad sigue, a pesar de los años, estar en el siglo XXI, sigue por ahí dejándose a los chicos de lado. Y yo digo que esos chicos están capacitados para hacer danzas, para hacer actividades. Ayer vino un chico con síndrome de Down que está trabajando como monotributista, por ejemplo, en un lavadero de autos de una empresa importante de la ciudad de Campana. Y vos fíjate cómo en algunos casos hay gente que confía, cree y le da una responsabilidad a un chico con síndrome de Down, ¿no? La verdad que primero es maravilloso esto que me decís y celebro cada iniciativa de este tipo. Realmente hoy estamos viendo una movida interesante en cuanto a inclusión y en cuanto a esta inclusión con responsabilidad. Uh-huh. Las capacidades de las personas a veces no se miden por limitaciones físicas, sino que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Siempre hablamos de individualidades y particularidades cuando hacemos referencia a lo que es las personas o a lo que son las personas con discapacidad. Obviamente que como una persona convencional, poniéndolo entre comillas, tiene mayores recursos para algunas cosas o habilidades, en este caso va a ser lo mismo. La idea es empezar a fomentar y a generar espacios donde el tema se pueda poner en palabras, donde se hable, donde se reflexione, dar lugar también a la escucha. Y bueno, en estos ambientes culturales es súper interesante lo que se genera. Y en lo que es el ámbito laboral, hoy tenemos leyes que avalan los cupos y esas cuestiones que bueno, también todo es como en cadena, ¿no? Sí. Desde lo social, desde lo artístico, desde todos estos sistemas que incluyen lo general, lo que hacen a un contexto general, hay que ir poniendo un granito de arena. Uh-huh. Así que bueno, en ese camino vamos a través de Guapa y bueno, desde lo laboral también estoy en un ámbito similar, así que Ivana, bienvenido sea a estas oportunidades. ¿Cuál es la preparación que debe tener? A ambas le pregunto, pero empiezo por Ivana. ¿Cuáles son las características o cuáles son lo que debe manifestar un profesor de danzas ante la llegada de chicos con discapacidad? Hablemos de retrasos mentales, hablemos de síndrome de Down y otros. La realidad es que creo que la formación es necesaria en cuanto a conocer sobre el tema. Nosotros tenemos que manejarnos mucho con lo que es la observación, por estas particularidades de las personas. Hay personas que tienen síndrome de Down y que tienen herramientas para resolver en la vida desde diferentes ámbitos y solo lo vamos a ver por ahí en lo que puede llegar a tardar en resolver una situación concreta, pero lo va a terminar haciendo. Uh-huh. Creo que es fundamental el conocimiento, la observación, el diagnóstico de la persona más allá de lo patológico.
¿sí? Porque no todas las personas que tienen una parálisis cerebral o un síndrome de Down, como venimos hablando, u otra patología como el espectro autista o síndrome, va a tener las mismas características. Y también depende del contexto en el que uno se ha criado, se ha desarrollado su infancia. Entonces hay un montón de cosas en cuanto a estímulos que hacen que cada persona sea diferente. Entonces nosotros exponernos ahí a una clase para poder incluir con responsabilidad, cuando hablamos de inclusión con responsabilidad, es nosotros adaptar nuestro espacio a ellos, no lo que antes hablábamos de integración, que era la persona que venía con su discapacidad, con su problema, tenía que adaptarse a la clase del profesor. Hoy estamos hablando de brindar apoyos, herramientas para que ellos puedan transitar el espacio, en este caso de arte, de la mejor manera posible. Ahora, pero bueno, parte de ahí, de la observación personal y particular de cada persona. Yo le contaba a Lili de algunos profesores que habían tenido algunos inconvenientes en su momento, al transcurrir 2 años de haber tenido problemas, de haber ido a un psicólogo, y yo creo que por ahí no se está preparado psicológicamente o profesionalmente, como le quieramos llamar, para dar clases a chicos con discapacidad. Digo, ¿no sería interesante empezar a implementar, y Guapa sería el lugar maravilloso, dar seminarios en el país para que le sea más fácil al profesor? La realidad es que nadie dijo que iba a ser fácil. No. Es un poquito por el camino que vamos, en particular desde Guapa, desde esta asociación y en trabajo mancomunado con Lili a la cabeza, pero con un montón de personas que lo representan. La idea es empezar a formar a profes. Creo que lo más importante es que esos profes estén interesados en formarse, en conocer, en aprender, en iluminarse, como dijo Lili, y empezar a ver otras realidades que para mí en particular cada vez van a estar más a la mano. Y hoy no hablamos solo de discapacidades en cuanto a enfermedades, hablamos de discapacidades sociales. O sea, tenemos niños que no tienen diagnóstico, pero que evidentemente no pueden adaptarse al entorno por X causa o por cuestiones de mala alimentación, de mal dormir, de mal vivir, un montón de cosas que también lo van a afectar en su desarrollo cotidiano, y también tenemos que estar preparados para eso. Así que bueno, esa es como coincidimos en esa idea. Nosotros queremos poner a disposición de la gente el conocimiento que uno tiene, y creo que va a ser retroalimentado. Hemos hecho un seminario de danza inclusiva con profes, incluso que han intervenido profes de otros países, de México, de Colombia, que han dado su experiencia, porque también desde lo legal es diferente otro país que Argentina en cuanto a discapacidad y a lo que se tiene en cuenta. Entonces la idea es eso, empezar a mover ahí y empezar a formar. No hay, salvo que hagas una carrera de profesor especial para trabajar en una escuela, en docencia para chicos maldichos especiales, pero bueno, no hay otro tipo de formación. Y creo que es responsabilidad de aquellos que estamos interesados en el tema de generar el interés en un otro, porque si a mí no me interesa, por más charlas que yo escuche, por más cuestiones que haga, no lo voy a poder incorporar. Entonces creo que la semillita está ahí. Primero generar un interés para que el otro pueda formarse a conciencia. La pregunta es para Lili, ¿no? Bueno, para las dos, pero va más dirigida a Lili como presidenta de Guapa. Digo, esto tendría que salir del Estado Nacional, no de una institución por ahí, del Estado, no importa si nacional, provincial o municipal. Digo, habría que preparar a gente, y que es verdad, y que estén interesadas, porque lleva mucho más trabajo, porque las horas se pasan más rápido y los problemas de los chicos es distinto. No sé, a ver, Lili, si vos me podés explicar como gran profesional que sos, ¿no? Sí, coincido con vos en que la eficacia sería oportuna de poder instalar esto desde los estados, nacionales, provinciales o municipales. Hay algunas
políticas de Estado que están vinculadas a la inclusión, pero estrictamente a la inclusión en el ámbito de lo artístico, del trabajo con la sensibilidad artística, no son tantas. Esto que nos dice Ivana, que trabajamos básicamente para poder, en principio, estimular al guía, al cuidador, al docente, al preparador, al profe. Digo, tenemos como un montón de adjetivos para aquellas personas que están al lado o que conviven y que se preocupan y se ocupan del día a día de las personas con discapacidad, que son aquellas a las que va dirigida nuestra actividad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estimulamos el deseo de que quien cuida, quien se preocupa, quien está a cargo de la persona con discapacidad, para que pueda orientarlo, acompañarlo, generar el deseo profundo de la expresión artística, ¿no? Y reconocer en ellos ese deseo y proporcionar las herramientas para que dé lugar, digamos, a esa actividad, que su ser pueda de alguna manera ser, o de muchas maneras, ser recibido por los otros. Si no empezamos por visibilizar eso, por más que tengamos estructuras que den conocimiento acerca de cómo hacerlo, no vamos a lograr la modificación, porque se necesita en principio tomar conciencia. Esta palabra que ella dice, responsabilidad, tiene que ver con que tomemos conciencia los estados, en el caso que vos decís o que nos planteás, Rubén, sí. Pero básicamente empieza con el que tengo al lado. Sí. Digo, esto es una cuestión de nosotros como Estado, de las personas como Estado, de poderlo visibilizar, de poderlo plantear, de poderlo convenir con quienes ejercen el poder aleatoriamente, a veces unos, a veces otros, pero entender que esto es parte de una necesidad que tiene que ver con el ser humano. Uh-huh. Instalar eso es mucho más difícil que diseñar programas de aplicación. Sí. Porque lo que hay que trabajar es el campo, es la tierra, uh-huh. ¿no? Es nuestro propio ser para darnos cuenta de que es necesario para nosotros, como seres humanos, hacer espacio en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra casa, ¿no? Porque cuando yo hago una rampa de accesibilidad, hasta que eso se materializa concretamente no quiero repetir el término materia, pero un objeto puro, primero se tuvo que hacer lugar del corazón de esa persona, en la mente de esa persona, uh-huh. en el alma de esa persona, para después de que estuvo instalado esto como necesidad, se pasa a concretar en la materia aquello que el otro necesita para poder estar. Uh-huh. Si no accedo, no estoy. Así como en una rampa de accesibilidad, es la rampa de accesibilidad al corazón de cada uno de nosotros. Desde los docentes, decís vos, Lili. Esto me parece que es trabajo de todos. Ajá, sí. Yo diría que es una obligación del Estado. Sí. Algunos no lo entienden así, pero yo diría que sí es una obligación. Pero para que esto tenga la consolidación de la fuerza, tiene que ser verdad uh-huh. adentro de nuestros corazones. Uh-huh. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena, como dijo Ivana, haciendo dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro pequeño universo Guapa, con los docentes, este trabajo y con los artistas, con los gestores, con los papás, con los guías, con los cuidadores, etcétera, un trabajo de acompañamiento, de guía, de estímulo, para que pueda suceder en nuestro microuniverso. Y que ojalá, como decís vos, el Estado tome cuenta
para hacerse cargo, digamos, de que esta es otra, no es la única, pero es otra de las necesidades que tenemos como humanidad. Ujú. Así que, digo, así como hablé del acceso en el caso de la rampa, esto es una metáfora. Ujú. Trabajamos todo el tiempo tratando de establecer rampas entre unos y otros. Ujú. Y cuando decimos otros, también estamos diciendo las personas con discapacidad. Ujú. Y Ivana, digo, hoy el concepto muchas veces cuando se habla de discapacidad, bueno, la persona, o yo digo la criatura porque para mí son todos chiquitos, por más que tengan 50 años, ¿no? Porque yo los veo así. Digo, Es muy común. es muy bueno, pero viste que dice, pero no son chicos, tienen 40 y pico de años. Bueno, Leo, yo los veo como chicos, como chiquitos, qué sé yo, ese es un punto de vista. Yo ya soy grande, por ahí, viste, con 64 años. Pero digo, Ivana, ¿cuál es la relación del profe y la interacción entre el niño con discapacidad, la profesora y los papás? Mira, la realidad es que esto pasa mucho. Creo que también viene aparejado con el sistema y estos paradigmas que van cambiando y evolucionando, y en su momento había un paradigma médico y estaban estos términos de pobrecito y todo eso, Uh-huh. que es normal y está muy naturalizado. Que son cosas que también hay que trabajar, pero no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Uno lo que trata por ahí, lo primero que siempre hablamos cuando hablamos de discapacidad, hoy con este paradigma nuevo que hay de las personas con discapacidad, de derecho, de que son entes como cualquier otra persona. A ver, uno trata por ahí de cambiar la mirada. A mí me pasó en particular, yo soy de la ciudad de Chivilcoy, estoy en política, de hecho tengo un cargo como funcionario, no relacionado con discapacidad, pero en su momento estuve. Es una ciudad que tiene 2 talleres protegidos, una dirección de discapacidad que depende del municipio, tenemos hogares de día, tenemos un montón, una carpintería autosustentable que también trabajan personas con discapacidad. Hay mucho abordado y siempre falta algo más. Uh-huh. Siempre falta algo más. La idea es empezar por estas pequeñas cosas en lo cotidiano. Si vos le das clases, en este caso, si trabajamos con una persona que es ciega, la persona es consciente de que no ve. A veces uno se cuida de esto, de decirle, bueno, nos vemos mañana, fíjate, no sé cómo viste. La realidad es que nos condiciona mucho más a la afuera que ellos, que realmente son conscientes de la condición que tienen. Perdón, Ivana. Entonces, es un trabajo. Sí. Sí. No, termina el concepto que te cuento algo. Sí, termínalo, por favor. No, es un trabajo que creo que tenemos que empezar a hacer el entorno. Sí. Yo lo había hablado con Lili una vez. Yo trabajaba en una institución para personas con discapacidad, con un proyecto muy ambicioso de inclusión que no se pudo dar. Entonces en un momento dije, bueno, esto yo no lo quiero para mí, voy a poner en mi escuela de danza un taller para personas con discapacidad, pero que sea inclusivo. Uh-huh. A los 2 días tenía un montón de personas con discapacidad inscriptas, pero no tenía personas, entre comillas, lo vuelvo a decir, convencionales que quieran participar de ese espacio. Claro. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Uno, es la dificultad que todavía no reconoce esos espacios que se pueden compartir, uh-huh, que obviamente nos van a generar, vos me decís, bueno, sí, pero si yo mando a mi hijo a danza y tiene un compañero con discapacidad, se va a retrasar en el aprendizaje, y la realidad que no, porque va a haber un montón de cosas que a nosotros nos van a nutrir de esa otra persona. Ajá. Y después depende la posición y la postura que tome el docente ante ese niño con discapacidad y ante el resto de los chicos que también asistan a esa clase. Por eso digo, hablemos de una inclusión con responsabilidad, sí, y poniendo a disposición los apoyos que sean necesarios, el acompañamiento, las herramientas que sean necesarios para esa persona y que obviamente sin perjudicar a un otro que asista a esos espacios, que bienvenido sea, que lo transiten y que lo vivencien. Sí. Es un aprendizaje para ambos y ahí es seguir entrando lo que vos dijiste, es que uno tiene una mirada distinta. Yo te cuento, a las dos les cuento, ¿no? Acá en esta radio yo tengo 2 amigos que son no videntes,
músicos excelentes, cantantes excelentes que tienen un programa que se llama El Rancho de los Guapos. Ellos se llaman Los Guapos del Chamamé y tienen el conjunto de cumbia que se llama Los Tropi Guapos. No sabés lo excelente músico que es. Y ellos vienen acá. Y me extrañan a la mañana, pues yo mayormente como director de la radio vengo a ver los programas y demás, ¿no? Y yo los hablo por la cucaracha que decimos nosotros, y los puteo de arriba abajo. Se empiezan a reír que cortan el aire, porque ya es una forma. Y vos salís y digo, chicos, vieron esto, pero yo no lo hago con maldad. Y ellos lo toman, vos sabés que ellos lo toman con una naturalidad, por eso comparto lo que vos decís, creo que es el pensamiento del otro que uno lo está molestando. O que le está, qué sé yo, burlándose de ellos. Y ellos lo toman... Se condiciona. Exactamente, y yo los amo a los dos. Más, inauguramos un salón, un escenario con cortinados, con luces, y vos sabés que ellos entraron, se subieron al escenario y me dicen, che, Rubén, qué maravilloso quedó esto. Y yo no me vuelvo a preguntar, che, pero no, porque yo sé que ellos lo sienten y que ellos lo saben. Pero la vista del otro, o lo que piensa el otro, es como que uno por ahí les toma, ¿viste? No tomamos conciencia de que ellos son muchísimo, tienen otras habilidades que nosotros no tenemos. ¿O me equivoco? A ambas le pregunto, ¿no? Es que esa es la realidad. Creo que nosotros, o sea, las personas normales, estamos condicionadas porque no sabemos cómo responder a eso. Pero la realidad es que como así, o sea, yo soy consciente de mis limitaciones ante determinados sucesos, ellos son conscientes también de su limitación, más allá de la discapacidad, porque a lo mejor o sea, ellos son no videntes, pero vos mismo lo decís, tienen una habilidad para lo musical, que por ahí, si me agarrás a mí, la verdad que no le pego un tono. Bailaré muy lindo, pero no le pego un tono si tengo que tocar un instrumento. Y no está relacionado con nada. Sí. Más te cuento. Así que bueno, eso creo que es lo que condiciona y lo que hay que trabajar. Sí. Cuando todo el contexto empiece a reconocer estas cuestiones, creo que a ellos los va a dar, o sea, los vamos a poner en otro valor. Esto que hoy, que para mí, vuelvo a decir, es algo normal, que nosotros le damos chiquito, pobrecito, mi angelito. No. Es algo que tenemos que ir modificando. Exacto. Que obviamente después la confianza va a pasar. Exacto. Pero sí, son tus amigos, vos sabés que los podés putear como cualquier persona, que los vas a insultar o vas a decir algo como a cualquier persona. Barbaridades, les digo. Porque los conocés. Los conozco, ¿sabés qué? A Juan Carlitos, que es el tecladista, amén de ser no vidente, él tiene otra discapacidad, ¿viste? Y yo lo amo porque lo conozco de la panza de la madre, hoy tiene 37, 38 años. Yo los reputeo, le digo barbaridades porque yo soy bastante boca sucia. Y ellos son felices, más, me extrañan cuando no los llamo. Así que digo, Lili, ¿tu visión cuál es? Sí. Coincido con lo que dice Ivana, plenamente. E insisto en que la toma de conciencia, el trabajo mayor que tenemos que hacer es entre, como dice ella, entre comillas, los que entendemos que somos normales, para poder francamente aceptar, generar espacios, vínculos, redes, acciones, para que la inclusión sea real, ¿no? Que la inclusión sea real. Y otro tema que ella dijo así como al pasar, que me parece interesante, que si querés en algún otro momento lo tratamos, es esto de poder hablar de otros tipos de discapacidades, como las sociales. Sí. Que de pronto esta falta de adaptación al entorno o a los entornos que transitamos, no se habla tanto, no se percibe como discapacidad, y que está bien cerquita de todos, ¿no? O que algunos de nosotros a lo mejor hemos transitado en nuestra vida, sí, ¿no? Y poder verlas, poder dialogar con ellas, poder vislumbrarlos, entender que esto también se supera integrando las sombras, ¿no? Sí. Viéndola, abrazándola y continuar. Bien. ¿No? ¿Cómo hacemos para hacerlo? Me parece que el arte es no solo la herramienta, sino es el destino de muchos de nosotros. Por eso, como asociación artística, queremos ser
un campo de destino Sí. para poder de alguna manera ayudar a sanar estos desequilibrios, Sí. ¿no? Que podrían ser en algunos casos patológicos y en otros no, pero que existen en nuestras vidas y que el arte puede recurrir como ayuda, como auxilio, como puente o como destino final. Para ambas, ¿no? No, por ahí no comparto algo que dijo recién Ivana, y creo que vos, Lili, pensás igual que ella, cuando dice que A ver. yo creo que hay que prepararlos a los profesores, porque no cualquier profesor puede tener contacto con los chicos con discapacidad, donde el trabajo es distinto, donde por ahí no están preparados para eh, hacer una clase más fácil o hacer una clase más recreativa para que el chico se sienta acompañado. Yo voy a ese aprendizaje que digo que habría que hacer, y yo creo que ustedes son las personas más capacitadas para este tema. Digo, porque si no, ¿sabes qué? Abandonamos el barco en la mitad de la tormenta. Sí, no dijo que no hay que prepararlos. Uh-huh. No dijo que no hay que prepararlos. Por supuesto, sí, hay que darle herramientas. Exacto. Para poder, en principio, sí, diagnosticar. Habló de diagnóstico. Tenemos que diagnosticar qué es lo que pasa y en función de saber lo que tenemos por delante como tarea, usar la herramienta que se necesita para abordar el proceso de aprendizaje. No, pero ¿están preparados los profesores? Esa preparación tiene que ser, o sea, no necesariamente o estrictamente solo del docente. Uh-huh. Pero expláyate, Ivana, porfi. Sí, la realidad que yo voy a ir tomando palabras como que fueron saliendo de la conversación. Yo creo que primero hay que darse la posibilidad de conocer a la persona y eso va a hacer que el docente pueda trabajar de manera diferente. Bien. Lo que a mí me parece súper importante, creo que tenemos más llegada desde lo cultural y desde la educación que desde lo político, obviamente, pero creo que es un puntapié muy importante desde lo artístico, que empecemos primero a escuchar, a generarla, ahí a poner como, a picar la cabeza en estas cuestiones que a veces no se tienen en cuenta y que después cuando uno está frente a un alumno en la escuela, frente a un alumno en un conservatorio, frente a un alumno, tanto sea educación formal como informal, van a empezar a surgir. Uh-huh. Tenemos que generar la curiosidad en el docente, el interés en el docente, porque si no, no va a servir. ¿Sí? El docente tiene que ser consciente de que esto cada vez nos va a pasar, cada vez se va a presentar más, va a haber situaciones más cotidianas, y no solo con esto patológico. Va a haber niños con un montón de cuestiones que se nos van a presentar en el aula, y que esa sensibilidad va a tener que estar agudizada. Me refiero a sensibilidad, a empezar a mirar más allá de un diagnóstico médico. ¿Sí? Porque no todas las personas, lo vuelvo a repetir, con parálisis cerebral funcionan de la misma manera, se vinculan de la misma manera, se mueven de la misma manera. Entonces, generar en el docente herramientas. Si yo tengo una persona con parálisis cerebral que se me presenta en una silla de ruedas, pero mínimo puede mover esa silla con un pie, yo voy a potenciar ese pie para que baile solo arriba de un escenario. En un ideal. De lo que yo logre después, creo que lo que tenemos que trabajar también es el tema de la frustración. En discapacidad todos los objetivos tienen que ser cortitos para poder disfrutarlos. Cuando vos disfrutás, cuando lográs eso chiquitito, vas a apostar a más. Entonces, el docente se va a tener que abrir en algún momento a estas expectativas. Se va a tener que dejar, va a tener que adquirir estos conocimientos, pero va a pasar, ni más ni menos, por esta sensibilidad que habla Lili, por este microuniverso de la persona y que yo como docente voy a tener que empezar a habitarlo y voy a tener que empezar a referenciarme con él y trabajar con él para poder abordar todo el espacio donde va a haber otros que puedan o no tener discapacidad, porque no lo sabemos tampoco. Entonces, tenemos que generar eso. Creo que el arte es uno de los puntapiés, más allá de las leyes, de lo político, de todas estas cuestiones que después alguien las implementará de una manera o de otra, podrá ser correcta o no, no sé,
Voy a dar un ejemplo, o sea, la ley está para que los espacios públicos sean accesibles. Yo te pongo una plaza en el centro de la ciudad con juegos accesibles y le tiro piedrita caliza alrededor de los juegos. Perfecto, porque no nos vamos a embarrar ni nada, pero yo voy con mi hijo con silla de ruedas y no puedo acceder a sus juegos tampoco. ¿Y qué faltó ahí? Faltó la mirada del todo, del contexto. Se pensó para unos y no para otros. Esto mismo nos va a pasar a nosotros. A nosotros, digo, a cualquier persona que tenga enfrente esta situación con una persona con discapacidad. ¿Cómo hago yo si me cruzo con una persona en silla de ruedas cuando voy caminando por la plaza y tenés que tomar la decisión de decir, che, flaco, ¿querés que te ayude a cruzar? ¿Querés que te baje? No hay rampa, ¿querés que te ayude con esto? Y a veces ni siquiera tenemos esa iniciativa. Claro. Por eso creo que profundizar la mirada, sensibilizar, vivir estas situaciones desde el arte para mí es lo ideal. Pero bueno, después vamos a tener que generar una onda expansiva y ojalá se pueda. Ahora, eso se intentó desde Guapa con esta formación, primero como el primer paso esto de armar un departamento que podamos poner en palabras el tema, generar una capacitación para profes. Muchos de los asistentes a esa capacitación ni siquiera eran profesores de baile, eran bailarines que compartían espacio con una otra persona con discapacidad. Entonces, generar eso. Hoy es eso. Y ambicionar mucho más. Ahora, Ivana y Lili, ¿por qué nos cuesta tanto entender eso? ¿Por qué nos cuesta ponerlo en práctica? ¿Por qué tenemos esa mirada distinta? Pero creo que esto que está surgiendo hoy con la discapacidad va también encaminado a la visión social que hoy se está modificando en un montón de cuestiones. Nosotros empezamos a hablar de derechos y me atrevo a decir que hace muy poco. Derechos en discapacidad, derechos de género, un montón de cosas, en la niñez incluso. Sí. Entonces son temas que hoy los empezamos a palpar, que por ahí antes ni siquiera se consideraba a una persona con discapacidad como una persona, entre paréntesis, siempre voy a decir esto, capaz de bailar, capaz de cantar, capaz de tocar un instrumento. Sí. Hoy estamos mirando a esas personas con derecho a. Lili, ¿querías agregar algo? Sí, querías agregar algo. Sí, quería decir que a mí me parece que de alguna manera hay un cambio en la humanidad en general que tiene que ver con pasar de paradigmas estrictamente materialistas e individualistas a un concepto o a un paradigma que tiene que ver más con la posibilidad de sentirnos, de percibirnos y de vivir en colectivo. Cuando no solamente me pienso como un cuerpo físico y empiezo a darme cuenta que este cuerpo físico y lo que hace este cuerpo físico o lo que hago a través del cuerpo, como moverme o en el caso del arte cantar o pintar, este cuerpo me posibilita ser como una pantalla, es la pantalla de lo que le pasa a mis otros cuerpos que son intangibles, a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo energético, a mi cuerpo espiritual, y entonces canto la misma canción diferente a lo que la cantás vos, Rubén, o Ivana, o la persona que nos está escuchando, porque mi voz o mi danza está contando algo tan íntimo de mi cuerpo emocional, de lo que yo siento y cómo comprendo este encuentro con el otro o esta necesidad que tengo de comunicarme con el otro a través de cómo canto, cómo digo, cómo expreso la palabra, el silencio, que me doy a conocer. Cuando uno hace arte se da a conocer en el sentido más profundo de la verdad. Uno cuando hace arte difícilmente pueda mentir, ¿no? Inclusive cuando nosotros actuamos decimos que el actuar, el crear una verdad mítica, cuando vos estás actuando la verdad. Sí.
Y entonces se nota cuando alguien actúa y hace de cuenta que, o cuando alguien es eso en ese momento, en ese instante determinado. El poder aceptarnos a nosotros con estos otros cuerpos que tienen el canal expresivo en el cuerpo físico, hace que nos reconozcamos en los otros también con un montón de otros cuerpos intangibles que se dan a conocer a través del cuerpo físico, del movimiento, de la voz, de la canción, del trazo, del color. El arte nos deja ver eso, nos deja ver la verdad del individuo. Y cuando vemos que del otro lado de la silla de rueda, del otro lado del anteojo, del otro lado de la oscuridad que se supone tiene alguien que no puede ver, existe una luz tan intensa y tan plena como la que tenemos nosotros, y nos dejamos conmover por esa otra verdad, por esa luz, por esa angustia, por ese deseo, por esa alegría, por tantas otras cosas que nos habitan en los cuerpos inmateriales. Ahí nos estamos dando cuenta que nos comunicamos con la persona, esa persona que hay que ver. Sí, sí. Estamos viendo, estamos intentando ver a la persona y comunicarnos con la persona, con ese ser que es mucho, mucho más, que tiene mucha otra información que nos la va a dar a contar a través del cuerpo físico, a través del movimiento del cuerpo físico, a través de la voz del cuerpo físico, a través de tantas expresiones que constituyen esa pantalla maravillosa para que nos vayamos enterando de lo que pasa en ese cuerpo intangible, que muchas veces, casi siempre, nosotros en realidad sentimos más que vemos, ¿no? Más que tocamos. También hay una ampliación del campo perceptivo del ser humano, y empezamos a vernos nosotros mismos con otra dimensión para percibir al otro ser humano. Bueno, chicas, digo, esto de poder ver sí, lo intangible, de poder ver lo que no se ve, sí, y de poder vernos, insisto, y por ahí parece una cosa como en muchos espacios hasta desacreditado, el tema de poder expresar el sentido de comprendernos y de conocernos desde el amor, de abrir el corazón. Parecería ser un discurso sencillo, pero vivir desde ahí no es tan sencillo en este momento en donde se prima la materia. Creo que también es una posición en la vida lo que estamos haciendo. Chica, las tengo que abandonar, pero estoy emocionado. Estoy emocionado porque tengo mensajes que me llegan a mi teléfono. Dice, qué placer da escuchar a estas chicas y hablando con tanto amor sobre la discapacidad, en cuanto en otros lados no le dan ni pelota a nuestros hijos. Maravilloso que este tema se esté tocando en un medio de comunicación. Hay que visibilizar más a la discapacidad en todos los ámbitos, sea en lo cultural, bueno, no, pero yo en la política en esto no lo quiero meter. La verdad que las voy a tener que convocar más seguido. No me cobren, por favor, porque no hay un mango. Pero estas cosas a mí, un mensaje que llegue a la radio, yo siempre digo que haya una persona escuchándonos, es importante, porque el mensaje le está llegando a esa persona y eso se multiplica por muchas más después. Estas cosas a mí son las que me llenan el corazón, y uno ya es grande y ya ha vivido tantas cosas, o sea que para mí ha sido un aprendizaje, las he escuchado con muchísima atención y la gente las ha escuchado con atención. Yo les quiero mandar, bueno, Lili, vos sabés que te amo entrañablemente, a Ivana no la conozco personalmente, pero me han dado... La verdad que me han dado un curso de enseñanza y de escucharlas a ustedes, es como que te aplaca el espíritu por la vorágine que uno tiene todos los días, ¿no? Y por lo que pasa que este programa es un programa más político, más crítico y demás, ustedes me dieron la paz y la tranquilidad que necesito para un día como hoy, ¿no? Hola. Bueno, yo voy a agradecer... Voy a hablar primero, no escuché todo porque se me está cortando, pero voy a agradecer sinceramente el espacio. Es un placer trabajar con personas como Lili, así que agradezco poder estar al lado de ella, agradezco pertenecer a Guapa y sinceramente estoy muy emocionada
es real lo que usted dice de que esto tiene que ser una onda expansiva y ya sean 2, 3, 4 personas que aparte de escuchar la radio manden un mensajito, es tomarse el tiempo para decir, che, está bien lo que están haciendo. Así que agradezco eso, agradezco al público y nada, podemos pensar en un micro, mira, en la radio una vez a la semana, aunque sea de 10 minutos y dejar el tema ahí plantado y sentado, como para que se empiece a generar en otros espacios también estas charlas que creo que están buenísimas. Es eso, ni más ni menos que eso, poner en palabra y sacar las cosas y empezar a exponer lo que realmente nos está pasando a todos y con lo cotidiano, con lo que vivimos, el día a día. Bien, Ivana, te mando un beso muy pero muy grande, gracias, y espero verte en algún momento personalmente. Tengo fotos Ojalá. acá justo de ustedes, que ahora les voy a mandar la captura de las pantallas, se los van a mandar de acá con el link para que lo tengan de recuerdo, ¿no? Lili querida, Ivana, perdón. Rubén de mi corazón, me quedo con un comentario que hiciste para hacer. Esto es un programa de política. Me acuerdo de una vieja definición de política que dice que la política es hacer posible lo imposible. Y en el mejor sentido de la palabra estamos tratando nosotros, desde Guapa, de esta Asociación de Artes Escénicas, hacer posible aquello que creíamos que era imposible hace algunas décadas atrás, de incluir con amor, con verdad, con conciencia, con responsabilidad a todos los seres humanos en la expresión artística, y que sea esa otro puente, otro canal de visibilización de nuestro ser más divino. Ellos también, nosotros también, y darnos la posibilidad, esta vez sí es a nosotros, entre comillas, que podamos hacer posible este pasito de inclusión en nuestro micro universo de Guapa World, así se llama esta asociación internacional en Argentina. Guapa Argentina, agradecida a vos, Rubén, a toda tu audiencia por este espacio, y me encantó la idea de Ivana. Por favor, pensar esto de un micro, está buenísimo. Estamos dispuestos. Muchísimas gracias, Rubén, por todo tu cariño, por todo tu amor y por abrirte también a esta otra necesidad del ser humano, que te define a vos como un gran ser humano también. Te mando un beso grande a ambas. Chau, Ivana, gracias, Lili, gracias. Bien, señoras y señores, qué charla, la verdad que era media hora, pero se me fue, la verdad que yo estoy emocionado, estoy contento, feliz. Le agradecemos a estas grandes profesionales, Ivana Arona y a Liliana Randisi, que